¿Te has preguntado qué es lo profético? En este tiempo que hemos escuchado lo profético aquí, lo profético allá, que la danza profética, que el canto profético, pero ¿qué es lo profético? Pues si quieres saber, quédate con nosotros. Hola, en esta tarde tan hermosa, tarde-noche que el Padre nos ha entregado, quiero hablarte de este tema tan importante porque como dijimos al inicio, hemos escuchado tantas veces sobre lo profético, decimos que escuchamos que la profecía acá, que la profecía allá, que tal persona hizo un cántico profético, que debemos de hacer danza profética, pero todavía no hemos tenido el entendimiento de qué es lo profético. Y muchas veces confundimos que lo profético es como algo que nos declara el futuro y nos dice lo de los desastres naturales que van a haber y nos dice los meteoritos que van a caer a la tierra, pero verdaderamente eso es lo profético. Y en esta tarde noche, como les decía, es importante indagar no solo un concepto, sino que también ir a la profundidad de las escrituras y poder escudriñarlas y poder identificar qué es lo que el Padre nos está hablando. Lo profético viene de una palabra, la palabra profético viene de una palabra en hebreo. Usted sabe que nosotros nos gusta ir a la fuente porque el idioma hebreo fue uno de los idiomas primarios que se escribió las escrituras y para poder entender qué fue lo que escribieron, qué fue lo que dijeron, tenemos que ir a la fuente, a la esencia de lo que se quiso interpretar, se quiso mostrar, se quiso hablar. Y la palabra profético viene del vocablo naví, que a la vez este vocablo naví viene de la raíz navá, que significa fluir, hablar con inspiración y declarar. ¿Y qué es declarar? Declarar es dar un anuncio solemne o un anuncio legal, un anuncio con autoridad y que es en algo público, en un lugar público. Y esto es muy importante entenderlo porque los profetas, las personas que son profetas, ellos tienen como obligación, se puede decir, una de sus características es que ellos tienen que anunciar, declarar, dar en voz alta la revelación que se les fue entregado. Y para poder entender esto, yo quiero ir a un versículo bíblico que para mí es fundamental, porque en la tierra no pasa nada si Dios no se lo revela a sus hijos. Y eso lo podemos encontrar en Amós 3:7, que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos o a sus hijos, como está escrita en otra traducción, los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no va a hacer absolutamente nada, no va a suceder nada en este mundo, en este plano, si Dios no se lo ha comunicado a los profetas. ¿Para qué? Para que ellos traigan anuncio. Y este anuncio no es para traer temor, no es para traer angustia, sino que más bien este anuncio tiene que traer restauración, educación y afirmación. Y esto es muy importante entenderlo porque actualmente escuchamos tanto y lo que hacen algunas personas que se llaman profetas es traer temor, alarma al pueblo sin llevarlos al entendimiento. Si nosotros vamos a la escritura, los profetas no solo traían ese anuncio al pueblo, que muchas veces tal vez no era un anuncio agradable, como le pasó a Jonás
cuando tenía que ir a Nínive a dar el anuncio que él tenía para Nínive, que era un anuncio de alerta, que si no se arrepentía iba a pasar un desastre. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es que siempre nos van a decir cosas que tal vez nos vayan a gustar, van a haber momentos en que el Señor nos va a dar un anuncio que tal vez no nos va a gustar, pero ese anuncio no es para traer temor, no es para traer aflicción, no es para traer angustia, sino es para que nosotros volvamos nuestra mirada al Redentor, al autor y consumador de la fe. Entonces, este Amós 3:7 es sumamente importante porque dice que Él no hará nada. Oiga, nada sin antes revelarle el secreto o su secreto a sus hijos, los profetas. Entonces, si va a pasar algo, el Señor va a levantar a esos profetas del Señor que van a traer anuncio, pero no solo van a traer anuncios, sino que también van a traer instrucción. Entonces, hablábamos de que el profeta tiene que instruir, traer revelación y corregir. Esos son una de las características que tiene que hacer el profeta. Instruir. ¿Por qué? Porque va a traer la instrucción, pero aquí quiero hacer un inciso porque no es la instrucción del profeta. No. Es la instrucción que el Padre le está entregando al profeta. Entonces, el profeta no te va a decir, qué tienes que comprar, con quién te vas a casar, cuántas casas vas a tener, si vas o no vas a ser millonario. Esa no es la labor del profeta. El profeta va a traer la instrucción del Padre hacia tu vida, hacia tu nación, hacia tu familia, y va a traer revelación. ¿Por qué? Porque yo he escuchado muchas veces a profetas que dicen, mira, va a caer un meteorito a la tierra. Ajá. ¿Y cuál es la instrucción? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un búnker debajo de la tierra? ¿Me tengo que ir a una montaña? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No hay una instrucción adecuada. Ese profeta nada más da el anuncio de que va a caer el meteorito, pero no dice más nada. Entonces, queda las personas con aquel vacío y con aquel susto y provoca que el pueblo de Dios se vuelva reaccionario. Comiencen a reaccionar y sin diseño, sin esa formación y comienzan a ser locos, y por eso es que muchos hasta se han apartado de las cosas del Señor porque no tienen el entendimiento. Y otra de las características, como decía anteriormente, del profeta es que el profeta corrige. Entonces, el profeta da una instrucción, mira, dentro de 6 meses tendrás que ir a tal territorio, un ejemplo, tendrás que ir a tal territorio y después te va a dar una revelación porque van a ir a hacer esto, las instrucciones para, ¿verdad? Para tal propósito. ¿Por qué? ¿Cuál es la corrección? Porque necesito que el pueblo que está ahí, que está dormido, despierte. Entonces, él está corrigiendo el adormecimiento del pueblo al despertar del Señor. Esto es un pequeño ejemplo para que vea cómo el Padre, con su infinita misericordia, usa a sus hijos, los profetas, para que ellos puedan dar ese anuncio certero. Entonces, aquí tenemos que identificar muy bien. Ya con esto nos vamos dando cuenta si la persona que estoy escuchando verdaderamente es un profeta de Dios o si es una persona que lo único que quiere traer es distorsión de la palabra. Quiero leerles en Deuteronomio 18:18 algo que es de suma importancia. Y dice la palabra de Dios, pondré mis palabras en su boca.
El Señor le está hablando a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará a todo lo que yo le, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. La importancia de este versículo, ¿por qué? Porque aquí podemos ver cómo el Señor es el que pone las palabras en la boca del profeta. No es que el profeta intuye, no es que el profeta siente, no es el que el profeta percibe, porque nos han enseñado a ser muy sensoriales. Ay, es que yo siento, ay, es que yo percibo, y esto no está correcto. ¿Por qué? Porque dice la palabra y lo podemos ver y lo vuelvo a leer en Deuteronomio 18:18. Pondré mis palabras, o sea, ¿quién es el que está hablando? ¿El profeta o Dios por medio del profeta? Dios por medio del profeta es el que está hablando. Y dice, y él les hablará todo lo que yo, es el yo soy, el gran yo soy, le mandaré. Aquí también podemos ver cómo el Señor está diciendo que el profeta va a llevar esa instrucción, porque dice, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Wow, qué poderoso. Y esto es muy importante, porque como profetas de Dios, mm, se tiene que manifestar ese sonido, esa instrucción que el Padre nos está entregando. ¿Y qué es manifestar? Esto tal vez uno dice, pero ¿por qué Laura pone siempre palabras? Pero es que es tan importante conocer y entender lo que el Padre nos está hablando para que nosotros no cometamos errores. Este es un mes que el Señor nos está dando alarma, nos está poniendo la luz amarilla y nos está diciendo, tengan cuidado lo que están escuchando, porque hay mucho ruido alrededor, hay mucho ruido que trae distorsión. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hay mucho ruido, uno como que pierde la estabilidad. Y el Señor lo que quiere es que nosotros caminemos con pie firme, que tengamos estabilidad para no confundirnos. Entonces, ¿qué es manifestar? Porque nosotros tenemos que manifestar lo que el Padre, la instrucción, declarar lo que el Padre nos está dando, y también va a haber una manifestación de ese mensaje que el Padre nos ha entregado. ¿Y qué es manifestar? Dice que es declarar, dar a conocer, descubrir, poner a la vista. Entonces yo tengo no solo que declarar la palabra, sino que yo tengo que modelar la palabra, porque la primera que va a ser ministrada soy yo. Para yo poder dar la palabra, primeramente esa palabra yo me la tengo que comer, la tengo que degustar, la tengo que masticar, la tengo que entender, la tengo que aceptar para poder después traer anuncio. Y esto es sumamente importante. Yo no le puedo pedir a alguien que haga algo si yo no lo hago, si yo no lo estoy haciendo, porque esa palabra va a ser demandada a mí. Y esto también es muy importante. Por eso la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque el profeta tiene no solo que anunciar, sino que con todo su ser manifestar esa palabra, declararla, darla a conocer, descubrirla y ponerla a la vista. Y esto es wow. Hay un versículo bíblico que nos habla, que siempre lo hemos usado, que es Jeremías 1:5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Wow, qué hermoso. Porque aquí el Padre nos está hablando de un diseño nos está hablando el Señor. ¿Qué me quiere decir esto? Y no me quiero adelantar mucho, pero tengo que decirlo. La profecía tiene un diseño. Lo profético tiene un diseño. Dice, antes que naciese, te santifiqué. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Él ya nos tenía diseñados, nos tenía formados antes de que nosotros fuéramos introducidos en el vientre de nuestra mamá. Antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Oiga, salmista, esto es importante porque tenemos que entender de que nosotros somos profetas del Señor. Por eso este tema es fundamental. Cuando yo entiendo mi posición, mi lugar, mi llamado, no hay quien me saque del propósito del Padre. No va a haber quien me saque ni a derecha ni a izquierda de ese camino que el Señor trazó para mí. Y vea qué hermoso este versículo de Éxodo 25:40, porque dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¡Wow! El Señor, cuando nosotros entramos en la intimidad, en la profundidad, cuando subimos a la altura, buscamos de su presencia, Él nos va a dar esos diseños. El Señor nos va a revelar los diseños del cielo, nos va a mostrar sus diseños y nosotros, la labor del profeta es traerlos para poderlos realizar conforme a realizar aquí en la tierra, conforme Él nos lo mostró en la intimidad. El Señor aquí se lo habló a Moisés. Y Moisés vio el diseño de ese tabernáculo, vio los colores, aún los aromas los pudo oler y él vino. Cuando mandó a llamar a Bezalel, él le comenzó a dar las instrucciones de todo conforme él lo vio en el cielo. Lo profético tiene diseño. Yo no puedo hablar de algo que no es profético, de algo que es profético que no tiene diseño. Jamás. Yo no puedo decir algo, mira, voy a hacer un canto profético cuando ese canto tal vez no tenga el diseño, ni el para qué, ni el por qué. Porque entonces sería un cántico que sale de mi corazón al Padre. Un cántico de amor, un cántico de gratitud, un cántico de agradecimiento, de gratitud, de alegría, de gozo. Pero cuando yo digo que es un cántico profético, es porque tiene un diseño, porque el Padre me lo dio en la intimidad para yo poderlo manifestar en lo natural. Conforme lo escuché, conforme lo vi en el diseño celestial. Espero que me esté dando a entender, porque esto es importante, porque decir lo profético, estamos hablando de que es algo que ya tiene un orden establecido. Se puede decir que una planificación. Lo profético tiene un orden establecido, se puede decir que es una planificación. Dios es un Dios de orden y nuestros abuelitos siempre nos lo decían y siempre lo hemos escuchado. Dios es un Dios de orden. Y yo le voy a decir de diseño. Él no hace nada
Nada sin un propósito. Y cuando hablamos de diseño, estamos hablando de propósito de Dios. No hay nada que suceda en este mundo si no cumple con el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Y esto es de suma importancia. Vea qué tremendo con este otro versículo bíblico que vamos a leer, se encuentra en Juan 12, 49 al 50, porque fue el mismo Jesús, el mismo Yeshua, el que dijo estas palabras. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Vea, solo con eso yo digo, wow, Señor, wow. El mismo Yeshua, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento o instrucciones de lo que he de decir, manifestar, anunciar, perdón, de lo que he de anunciar y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, su instrucción es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! Vuelvo a decir, porque esto es sumamente importante, porque una de las funciones del profeta es hablar y decir las cosas tal y como el Señor se las entregó. Nosotros no podemos ponerle ni una tilde, ni un punto, ni una coma, ni quitarle de lo que el Padre nos está mostrando y nos está hablando. Porque tal y como Él lo mostró, ese plano espiritual o eso que el Señor nos mostró, esa imagen que el Señor nos mostró, tal cual como Él nos lo dio, así nosotros lo tenemos que anunciar al pueblo de Dios. Y vuelvo a decir, muchas veces se nos ha sido dado de que comienza, ay, es que yo siento, ay, es que yo percibo. Esto no es de sentir ni percibir y no es que estén malas las emociones porque Dios nos hizo emocionales. Las emociones no son malas, pero como profeta del Señor yo tengo que tener la seguridad y la certeza que lo que sale de mi boca, que lo que sale del movimiento que el Señor me está dando es lo que Él dijo. No es un sentimiento, no es que, ay, se me levantaron los vellitos, nada, o sea, nada de eso es, es lo que Dios estableció, es lo que dijo mi papá, es lo que Él declaró, estableció. Y mi labor como hija de Dios que soy, como profeta salmista que soy, es anunciar lo que Él ha dicho. Y quiero aquí en esta hermosa tarde-noche contarles un pequeño testimonio, porque mis inicios no fueron cantando. Aunque toda mi vida desde pequeña, dice mi mamá, que yo iba en el bus y veía una hormiga y le cantaba a la hormiga, y veía un pajarito y cantaba del pajarito, y veía un techo y cantaba del techo. O sea, en mi esencia, el Señor me había escogido como esa voz salmística para poderle adorar y exaltar, y yo me deleito en su presencia. Pero hubo algo que me introdujo al, al, al llamado salmístico, al misterio salmístico, y fue la danza. Yo entré a la danza a muy corta edad, y para honra y gloria del Señor, el Señor me puso al frente de un grupo de danza,
de muchachitas. En ese tiempo yo estaba muy jovencita y me puso al frente de ese grupo de danza. La iglesia donde yo antes asistía, en ese tiempo asistía, fue la primera iglesia que introdujo la danza a nivel de mi país. Y no solo a nivel de mi país, sino que esta iglesia comenzó a propagar el entendimiento de lo que es la danza a muchos sectores. Se hacían talleres donde venían países de Colombia, de México, de Nicaragua, de Panamá, de El Salvador, gente aún de los Estados Unidos, gente de Brasil, gente de España. O sea, venía mucha gente a esta congregación a aprender sobre la danza. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que en ese tiempo cada movimiento de danza tenía un significado, que es una de las cosas que yo lloro, porque la danza actual se ha pervertido en el sentido, o tal vez no pervertido, sino que yo lo que les puedo decir es que se ha como ensuciado, porque se ha metido mucho la danza contemporánea, la danza, o sea, lo de afuera, la danza clásica, se ha metido mucho pasos de jazz, pero en aquel tiempo, la persona que nos enseñó de danza era una persona entendida en la palabra, era una persona que, por cierto, era judía. Ella era judía y cada paso tenía un significado. Entonces, nosotros, yo no sabía en ese tiempo, no sabía que se podía hacer compañía de salmistas o compañía de profetas, pero trabajábamos en esa unidad como una compañía de salmistas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos hablaba de una convocatoria, nos llamaba a una reunión que era convocada por el Señor, nosotros nos reuníamos y en oración le preguntábamos al Padre qué era lo que Él quería manifestar. Y vea, esto me ha quedado para toda mi vida. Ahora que yo ministro por medio de mi voz, aprendí, tuve ese inicio, tuve esa escuela de preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres manifestar? Y cada paso de danza que tenía su nombre específico, cada movimiento, el movimiento de gloria, el movimiento de Hipalel, o sea, cada movimiento, nosotros sabíamos lo que estábamos anunciando, estábamos declarando lo que el Padre nos revelaba para que nosotros lo anunciáramos por medio de la danza. Y y también aún hasta los colores del traje, nosotros se lo preguntábamos al Señor. Y pasaba cosas tan hermosas. Y aún a la fecha, cuando he podido ir a la iglesia, a esa iglesia, y los de danza hacen una presentación, vea, la presencia de Dios cae de una forma sorprendente, porque yo sé que todavía ellos hacen esa reunión, hacen esa mesa profética donde le preguntan al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres manifestar? Y nosotros en medio de la danza podíamos ver liberación, podíamos ver sanidad, podíamos ver restauración de muchas personas. ¿Y cómo se ha perdido eso? Porque hemos ensuciado. ¿Y por qué les hablo esto? Porque esa danza que nosotros hacíamos, oiga, duramos 6 meses ensayando, 6 meses preparándonos para un solo día.
y tal vez para 5 minutos, 6 meses preguntándole al Señor, aún los colores que Él, no que yo quería manifestar, no lo que yo quería anunciar, sino lo que Él quería anunciar. Y esto es sumamente importante, poder entender y declarar lo que el Padre quiere manifestar. Porque salmísticamente, esto no se trata para que la gente me vea, ni para que la gente me escuche a mí, ni lo que yo pueda decir, sino que salmísticamente es para que la gente vea y escuche lo que el Padre quiere manifestar y decir. La danza profética no se trata de simplemente, mira, me gustó esta canción, pongámoslo y veamos qué movimientos podemos hacer. Y comenzamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y mira, me va a poner el traje violeta o el traje amarillo y el traje tal, solo para cubrir. Eso no es, eso no es de Dios. Nosotros no cubrimos ningún espacio. Y igual a la hora de ministrar la alabanza y la adoración por medio del canto o de la música. Nosotros no cubrimos espacios. Lo que sale de nuestra boca es anuncio profético. Por eso yo tengo que preguntarle al Padre qué es lo que Él quiere establecer en ese lugar. Ahorita en octubre, si Dios lo permite, vamos a hacer un altar público. Y esto es de suma importancia porque yo le he estado preguntando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que declaremos? ¿Qué es lo que tú quieres que anunciemos? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que establezcamos, Señor, en ese lugar, en el lugar que tú nos vayas a marcar? Porque aún le estoy preguntando al Padre, Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? Porque yo no quiero ir a llenar un espacio, ni hacer algo porque me dijeron que lo tengo que hacer, una persona me dijo que lo tenía que hacer. No, yo quiero hacerlo porque mi papá, el Padre Celestial, el gran yo soy, me lo está demandando. Porque yo sé que cuando soy enviada por el Padre, algo sucede en ese territorio. Y yo quiero preguntarles, salmistas, cuando usted danza, cuando usted canta, cuando usted ministra con tu música, ¿está sucediendo algo en el territorio donde usted está? Si no está pasando eso, es porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Nosotros no somos estrellitas de Hollywood. Nosotros somos anunciadores. Nosotros somos los sin rostro, porque el que se tiene que engrandecer es el gran yo soy. Que ese anuncio profético tenga diseño, tenga un propósito, tenga un anuncio genuino para que las puertas de las cárceles se abran. Entender que los salmistas somos profetas musicales nos cambia completamente la estructura. ¿Por qué somos profetas musicales? Porque por medio de nuestra música, por medio de nuestro canto, por medio de nuestra danza, ¿sabe lo que hacemos? Anunciar, establecer el sonido del Padre en un territorio. Así como el profeta cuando habla el, habla de parte de Dios. Nosotros cuando cantamos, cuando nos movemos, estamos manifestando el sonido del cielo en la tierra. Y sabe una de las cosas que provoca lo profético, orden. Lo profético trae orden. Nuestra
nuestra música, si se puede decir nuestra, porque no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor, pero la música que sale de nuestra boca tiene que ser inspiración o que sale de nuestro movimiento o del sonido del instrumento que el Padre puso en nuestras manos, tiene que ser inspirada por el Señor para que cumpla el propósito por el cual Él te llamó, Él te formó, Él te escogió, te apartó. Cada palabra, cada gesto, cada voz, cada sonido, cada movimiento, cada melodía tiene que exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Y cada uno de esos tiene que tener un diseño. Y aquí yo le quiero hacer la pregunta. Le hemos preguntado y me meto ahí con ustedes. Le hemos preguntado al Señor el diseño. ¿Cuál es ese diseño que Él quiere? ¿Cuál es ese sonido que Él quiere que nosotros manifestemos? En conclusión, salmista, yo quiero decirte que lo profético no tiene nada que ver, no es que no sea, pero no es simplemente el hecho de anunciar un futuro. Lo profético, lo que anuncia es la voluntad del Padre. Se puede decir que es alinear el cielo con la tierra. Es traer la manifestación de lo que el Señor manifiesta en el cielo aquí en la tierra. No es para llenar vacíos de nadie, ni para, para que nos aplauden y que vean qué bien que lo hacemos. Para nada es eso lo profético. Lo profético es diseño divino, orden, y es la voz del mismo Padre estableciéndola en la tierra. Así que, amados salmistas, espero que podamos profundizar mayormente esos versículos bíblicos y pedirle al Señor que nos revele, que nos muestre sobre, que nos dé entendimiento sobre lo profético para que podamos cumplir con su propósito y podamos dar ese anuncio certero a esas personas que tanto necesitan del Señor y poder dar un sonido de libertad, un sonido que traerá paz, un sonido que traerá gozo y alegría en el territorio y cambiar la atmósfera de tinieblas que, que muchas veces rodean los lugares. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos que manifestar ese sonido del Padre en la tierra. Los bendigo y espero vernos pronto. Muchas bendiciones.